Estamos conectando y listo, profesora, el escenario es suyo. Muchas gracias. Buenas tardes, querido auditorio. Estamos ya en la última sesión de nuestro 32º Coloquio Nacional de Filosofía. Enseñanza de la filosofía ante la pandemia del COVID, líneas y tendencias. Y toca ahora el turno de la doctora Xóchitl Arteaga Villamil, que nos va a presentar su conferencia magistral. Antes, permítanme decir algo de la doctora, casi doctora, perdón, es que hizo su examen predoctoral y bueno, pues tenemos aquí ahora su presencia. Es bióloga por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. En estas dos instituciones ha impartido materias muy relacionadas con la filosofía, por supuesto, con la historia y los estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología. Además, la maestra, desde hace varios años, forma parte del seminario y grupos de investigaciones Equilibrium, estudios sobre ciencia, tecnología y conocimientos de la UAM Coajimalpa, institución en la cual trabaja también su proyecto doctoral con la doctora Violeta Arechiga. La maestra Xóchitl practica filosofía e historia de la biología feministas. Esta es muy interesante. Su principal interés, bueno, pues son algunas narrativas y versiones no populares de la ciencia, como la ecología evolutiva del desarrollo, o eco-evo-devo, la historia y diversos usos del concepto de epigenética y la historia de la embriología, los aportes de la naturfilosofía a la historia de la biología en el siglo XIX y la biología romántica o más recientemente de las relaciones como patrones de análisis en la biología. Además, una maestra muy querida en la Facultad de Filosofía y Letras que nos han recomendado ampliamente y ahora que nos estamos conociendo y conociendo también su perfil, estamos seguros de que van a disfrutar tanto como nosotros su conferencia magistral. Entonces, una vez que les he presentado a la maestra, le vamos a ceder la palabra para que comience, maestra. La palabra la tiene, por favor. Perdón, estaba en silencio. Pues muchas gracias a todas y todos por este gran esfuerzo de gestionar a distancia. Sé que todas y todos estamos muy cansados, pero bueno, voy a intentar abrir y provocar un poco el diálogo con unos aspectos interesantes, sobre todo para problematizar los contextos en los cuales pueden emerger aspectos tan catastróficos como la pandemia, ¿no? No necesariamente voy a poner en el foco a la pandemia, sino otro par de asuntos emergentes que nos ayuden a pensar. Desgraciadamente hay muchos problemas y crisis de los cuales se puede teorizar y polemizar, ¿no? Bien, entonces les voy a compartir mi pantalla. Voy a ir... Oh, no. No puedo compartir la pantalla. Unos minutos. Disculpen. Bueno, y mientras se generaba la expectativa para la charla, les quiero pedir... Ay, muchas gracias. Les quiero pedir una disculpa si no logro ser completamente omniabarcante con la cuestión de los suaves lomos de los perritos, porque generó mucha expectativa y mucha gente quería estar al pendiente creyendo que iba a hablar exclusivamente de perros. Entonces yo les pido una disculpa ahí. Sí tienen que ver un poco con lo que voy a teorizar, pero no necesariamente son el punto de atención. Bien, entonces esta charla se titula Cohabitar el mundo y las artes de prestar atención, que son dos aspectos que nos van a invitar a un conjunto de prácticas. Principalmente voy a tocar estos puntos que me motiva a estar aquí hablándoles de esto. Ay, una disculpa. Muy bien. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, perdón.
cómo me entretejo con este tipo de asuntos, qué es lo que está ocurriendo. Posteriormente voy a hablar de a qué me refiero con cohabitar, a qué me refiero con prestar atención, y voy a tocar ahí el punto sobre los perros en la noción de especies compañeras de la filósofa Donna Haraway. Posteriormente voy a hablar de unos casos donde se entreteje lo concreto, problemáticas que está viviendo el país, con unos aspectos de filosofía, principalmente a partir de la inspiración y la perturbación que a mí me dejó conocer un conjunto de algas asesinas de peces y de otros organismos en las costas de Maryland y de Carolina del Norte en Estados Unidos. Y posteriormente quiero cerrar este diálogo con la problematización de los animales de compañía en la ganadería. Bien, entre mis motivaciones, pues me interesa mucho problematizar y traer a primer plano los modos de producción de aquello que consumimos, incluido el conocimiento académico. Entonces voy a ir interactuando entre compartirles mi pantalla y volverles a poner la presentación. Disculpas por este tipo de cuestiones. Entonces, quisiera comenzar con la idea que yace en toda la riqueza narrativa y en la responsabilidad que implica ser consciente de cohabitar con otras especies y de cohabitar con otros elementos abióticos que no necesariamente están vivos. ¿A qué me refiero? Como el agua, el suelo, que son necesarios, el aire para que estemos aquí, ¿no? La disposición espacial, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces estas especies, cuando cohabitamos con lo vivo, se convierten en compañeras. Este es un concepto clave a lo largo de la charla que me gustaría dar a conocer y platicar con ustedes. También me interesa, por otro lado, prestarle la debida atención a los procesos que hacen posibles estas compañías, estos procesos que nos congregan y que nos invitan a problematizar los contextos de emergencia en cuestiones como la zoonosis, que es la transmisión de ciertas enfermedades entre grupos evolutivamente cercanos, en este caso la transmisión de enfermedades entre mamíferos, como el caso de los coronavirus, y traer a primer plano los modos de producción de aquello en lo que estamos involucrados, principalmente los modos de producción del conocimiento científico, ¿no? Entonces, mi punto de partida es indagar en este tipo de obviedades que, bueno, son obvias en el sentido de que las damos por sentado en lo cotidiano a través de casos concretos, porque prestar atención se compromete con la elaboración de narrativas diversas que permiten poner sobre la mesa problemáticas que generalmente suelen darse por sentado. Entonces, más allá de posiciones puristas, más allá de posiciones radicales, lo que me interesa es invitar a la acción en la medida de las posibilidades de cada quien, y también es una invitación a no desmovilizarnos, ¿no? Ahora más que nunca es importante involucrarnos en algo desde la academia, movilizarnos inter y transdisciplinariamente dentro de nuestras paredes y fuera de ellas, ¿no? Aunque nuestras paredes ahora son virtuales y muy relativas. En este sentido, busco la generación de diálogo ante posicionamientos necesarios respecto a nuestras formas de vida, muerte y cohabitación en el planeta, ¿no? Porque sin cohabitación no hay vida, muerte ni nada, ¿no? Entonces, ante esto voy a hablar un poco de las expectativas que despiertan las especies compañeras, porque justo las especies compañeras es una noción que surgió a partir de la filosofía de Donna Haraway. Y ahí voy. Bien, las especies compañeras es una noción que trabaja esta filósofa, primero en el Manifiesto de las Especies Compañeras y posteriormente en el libro de Cuando las especies se encuentran, inspirada básicamente, pero no exclusivamente, en la relación que ella tejió con su perra, Pimienta de Cayena o Cayenne Pepper, que en paz descanse. Aquí tenemos una imagen de Pimienta de Cayena, y esta imagen forma parte del trabajo en el cual ella participó junto con el director Fabrizio Terranova en un documental que les recomiendo muchísimo, ¿no? Que en donde ella cuenta historias para la supervivencia de manera general. Entonces, a partir de la relación que ella tiene, tanto afectiva como de cuidado mutuo, con su perra, se desencadenan un conjunto de experiencias y ella empieza a profundizar a partir de este estado de afección mutua en qué consiste la compañía, en qué consiste acompañar, en qué consiste devenir compañera, ¿no? Entonces, ¿cómo y con quién nos sentamos a la mesa en el presente
y cuáles son las genealogías por las cuales nos fuimos sentando con un conjunto de especies, ¿no? La noción de especie compañera no exclusivamente se reduce a los animales con los cuales solemos convivir, ¿no? Principalmente perros y gatos, sino que se desborda. Ella la problematiza más allá, sobre todo al prestar atención en los modos que se producen las convivencias. Es por eso que cierro con el aspecto de la ganadería, ¿no? Una especie compañera va más allá, va configurando un montón de entramados específicos y cada uno merece su análisis particular. Entonces, ¿qué posibilidad de prácticas tecnocientíficas nos posibilita este tipo de nociones de especies compañeras? Al invitar a la gente a esta charla, como les comentaba, pues llamó la atención el póster, ¿no? Un montón de gente, ay, sí vas a hablar de perritos, y yo, oh, no, ahora tengo esa responsabilidad, ¿no? Entonces, al referirme al trabajo de Haraway, ella nos describe que a través del juego, el amor, el cuidado y el afecto, ambas mamíferas, tanto Cayenne como ella, se entrelazaron en una relación muy particular, en la cual se permite sentipensar con quiénes y cómo nos sentamos en la mesa, o a veces en otras partes de la casa, es decir, cómo compartimos el pan basándonos en la etimología de compañía, cómo prestamos atención a las compañías de las cuales somos parte y de modo general, cómo nos responsabilizamos al formar parte de estas dinámicas. O sea, porque es inseparable. Una cosa es que las ignores, pero otra cosa es que realmente se encuentren separadas, ¿no? En cuestiones existentemente distintas. Entonces, no va por ahí. Las especies compañeras van más allá de la vinculación con una diversidad de animales de compañía. Y por otro lado, también problematizan la misma noción de mascota, ¿no? Además, problematizan asuntos como la domesticación y, sobre todo, enfatizan procesos de producción de conocimiento y prácticas tecnocientíficas a través de compañías que interpelan y que podrían ser incómodas, sobre todo cuando la compañía es algo ignorado y las vidas de otros es algo a lo que no se presta atención, y de manera particular la forma en la cual esos otros están muriendo, para ir adentrando el asunto de la ganadería. Me refiero a cohabitar porque evoca la relacionalidad de la vida, así como sus vínculos y configuraciones inseparables con los ambientes y contextos que están constituyéndose para poder estar viva o vivo. Por otro lado, cuando hablo de prestar atención, me refiero a la multiplicidad de historias que se pueden contar sobre los procesos de vida y muerte en el mundo, los cuales tienen la potencia de hacernos responsables en un sentido doble. El primero, como la capacidad de posicionarse, accionar o responder frente a proyectos bio y necropolíticos del control de la vida y todo lo que está atrás ejecutándose para procesos deshumanizados de muerte, así como a considerar y vulnerarnos dentro de estos entramados por los afectos que acontecen y nos entrelazan necesaria y de manera interdependiente con las especies que nos encontramos. Asimismo, es relevante que pongamos atención a la manera en la cual estamos construyendo los problemas, porque esto va trazando un horizonte y formas posibles de acción, tal vez para empezar a darle solución a un montón de cosas súper complejas. La atención a los encuentros con las especies compañeras es un tipo de afectación mutua, donde una vez que tú te encuentras con esa especie, nada vuelve a ser como antes, ni para la especie, ni para nosotros. A su vez, esto configura prácticas interesantes en el sentido de hacer vínculos, de prestar interés. Cohabitar es estar con otros, es aprender de sus existencias y así devenir de manera continua y colectiva en enredos mundanos. Otra voz que me ha interpelado mucho para empezar a estudiar este tipo de relaciones multiespecie e interespecie es la voz de la filósofa Vinciane Desprez, y me gustaría que leyéramos juntas y juntos la siguiente cita que les voy a compartir. Que justo es de ella. Desapasionar el conocimiento no nos da un mundo más objetivo, solo nos da un mundo sin nosotros y por lo tanto sin ellos, sin quienes, sin las especies compañeras, donde las líneas se trazan muy rápido. Mientras este mundo parezca un mundo que no nos importa, también se hace un mundo empobrecido, un mundo de mentes sin cuerpos, de cuerpos sin mentes, cuerpos sin corazones, expectativas, intereses. Un mundo de autómatas, entusiastas observando criaturas mudas y extrañas. En otras palabras, un mundo pobremente articulado y articulado pobremente.
Entonces, esas son las dos voces principales con las cuales yo me estoy sentando a la mesa para compartir el diálogo con ustedes. Y ahora me voy a acercar a los ejemplos de filosofía de lo concreto, donde les voy a hablar de una historia que a mí me parece realmente espeluznante, no por ser dramática, sino porque realmente la experiencia y los grupos de investigación van abordando datos que sí son una llamada de atención seria, ¿no? Me refiero a que vamos a problematizar a este pequeño ser, a este pequeño colectivo de seres, que son Pfisteria piscicida, un alga que vive en el mar, que ya se encontró que tiene una distribución mundial, que también es conocida como célula del infierno, alga asesina, monstruo microscópico, la plaga venidera o el SIDA de los peces. Todos estos nombres mediáticos son extremadamente amarillistas, o sea, el problema sí es grave, pero no me voy a decantar por esta comunicación de la ciencia un poco extraña, ¿no? Que busca ser turbulenta. Aquí tenemos una imagen de Pfisteria. Es un alga que tiene un ciclo de vida extremadamente complejo. Ahorita les voy a comentar por qué. O sea, aparentemente es inocua y dentro de ese ciclo de vida con 24 fases, tiene fases benignas, inocuas, que no son asesinas. Entonces, aquí está el ciclo de vida. Es muy enredado, tiene partes en las que no se sabe bien qué está pasando y las partes que están representadas en rojo son aquellas en donde esta alga deviene, se vuelve tóxica. Las que están en azul son donde posiblemente pueda ser tóxica para las especies que están a su alrededor, principalmente los cuerpos de peces, pero no exclusivamente. Digamos que arrasa con todo lo que hay a su alrededor, de una manera inesperada, que no se ha logrado congelar en estos grupos de investigación. Y lo que está en amarillo, pues es la fase benigna, ¿no? Y ahora les voy a compartir unas ideas al respecto de esta alga, donde las artes de prestar atención, a mí me capturó la atención completamente este problema, siempre me tiene dando vueltas en la cabeza, nos involucran con la elaboración y problematización de casos concretos de una infinidad de situaciones que están aconteciendo en el mundo, las cuales conviene analizar a través de distintas voces y experiencias muy diversas que necesariamente deben de trascender la academia, porque esto congrega múltiples sensibilidades, para planear caminos y entrarle acuerpadamente a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces, yo voy a dar un par de pistas, pero no voy a poner ninguna conclusión o decir esta es la ruta verdadera, ¿no? Yo soy una voz que se debe de sumar un conjunto de discusiones. En este sentido, solo puedo ofrecer un par de claves colaborativas desde una perspectiva filosófica, muy situada principalmente en Donna Haraway y Vinciane Después, que son las autoras de las que les hablé, que busca sumarse a una gran misión de pensamiento y acción, siempre plural, colectiva y en constante cambio. Entonces, este revoloteo del alga asesina lo conocí a través del trabajo de Astrid Schrader, la cual apunta claves interesantes para pensar las consecuencias de los residuos industriales en los océanos, principalmente los residuos de la ganadería y en particular de la crianza de pollos y cerdos. Al analizar un caso de florecimiento masivos de algas, como son la marea roja, como es el sargazo que puede invadir las playas de Quintana Roo, o como es esta oleada de Phisterias, esta célula asesina o alga asesina empezó a proliferar en la década de los 90 del siglo XX, ocasionando una matanza brutal y masiva de peces y organismos en los estuarios de Carolina del Norte y de Maryland, en Estados Unidos, bajo procesos y causalidades que aún siguen siendo desconcertantes y misteriosos para la tecnociencia. Se tienen un par de pistas, pero realmente no se saben los momentos en los cuales el proceso va a asesinar, el proceso dentro de la vida de las algas. En este contexto, pocas iniciativas para enfrentar el problema han tenido éxito y se sospecha que es porque no han tenido el valor suficiente en dar seguimiento a una variable un poco complicada, que es el manejo sospechoso de los desechos de las megagranjas animales cercanas a estos estuarios. Se trata de los desechos ocasionados por la agricultura y la ganadería de la región, principalmente la crianza intensiva de pollo y cerdo. El punto de este tipo de problemáticas es prestar atención a las múltiples agencias que se configuran alrededor de un evento de florecimiento masivo de algas. O sea, no es que las algas aparezcan por sí solas y ya, ¿no? O sea, sino qué ocurre antes, qué pasa durante y cuáles son las consecuencias después, que son efectos muy graves, tanto social
como económica y ecológicamente. Apelando a una cosa que son las incertidumbres epistemológicas, tenemos que hacer epistemología de la incertidumbre, movilizadas por los mecanismos de acción espectrales, porque pues es muy fantasmal todo lo que ocurre en el ciclo de vida de la alga, de la agencia material que tiene dentro de su ecosistema. Porque generalmente ella está habitando muy feliz de una manera benigna y de repente no sabemos cómo deviene asesina o tóxica para las especies de a su alrededor. La incertidumbre de este tipo de eventos emergentes es una situación cada vez más presente en un montón de problemáticas de crisis ambientales y por eso debemos confrontar y pensar conjuntamente estas maneras de convivir para ver cómo podemos trabajar al respecto. Además, recuperando la historia de vida de esta alga, el ciclo de vida es extremadamente complejo, como les mostré en la imagen anterior, en estas 24 etapas. Es de un rastreo completamente difícil y de una aprehensión a encontrar la toxicidad, pues casi imposible hasta ahora, ¿no? Esto implica que dentro de estas 24 fases identificadas del ciclo de vida, hay una superposición de varias escalas espaciotemporales que no se desenredan con facilidad, porque de repente es benigna, de repente es posiblemente tóxica y de repente, pues, se convierte en tóxica y mata, ¿no? Entonces, ubicar cuál de ellas es la que está asesinando a los organismos en los cuerpos de agua forma parte de la erradicación del problema, pero eso se ha tornado muy complicado hasta la fecha. Entonces, aquí vale la pena poner sobre esta mesa de compañías distintas las actividades productivas, ecológicas, económicas y reproductivas de manera indisociable. Entonces, esto nos está convocando a estudiar las cosas de una manera interdisciplinaria necesariamente, porque si no, no hay manera, ¿no? No le podemos cargar a una sola disciplina problemáticas tan grandes que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, este conjunto de relaciones y procesos que se desenvuelven entre lo natural, cultural, entre lo social, lo económico, son tan cambiantes y van mostrando que los ciclos de vida de distintos organismos pueden tornarse contingentes e indeterminados y que siempre van a depender de sus ambientes. A su vez, Astrid Schroeder utiliza el concepto de interacción, que es un concepto que propone la filósofa Karen Barat, para pensar la inseparabilidad agencial de este tipo de entramados complejos, lo que analíticamente hemos diseccionado en sujetos y objetos, en cuerpos y ambientes. No se trata de una separación como tal, no es una separación ontológica en sí, sino es una manera epistemológica de abordar los problemas. Lo que vienen a proponer este conjunto de autoras es estudiar los entrelazamientos entre esas separaciones, porque los cuerpos no simplemente toman su lugar en el mundo, no se encuentran simplemente situados o localizados en ambientes particulares, que esa es la idea más común que tenemos. Pues yo estoy aquí ahora, ¿no? Como en un plano cartesiano, XY. O sea, no, esto es muchísimo más complejo. Más bien se trata de ambientes y cuerpos específicos que se constituyen de manera interdependiente, de manera interactiva, que no existen unos sin otros. En suma a esta propuesta del alga asesina, de la inseparabilidad de organismo y ambiente, tenemos los cambios sincrónicos, es decir, los cambios del presente que se están llevando a cabo dentro de la ecología del alga y otros organismos, así como toda esta cuestión diacrónica de su historia evolutiva, de cómo llegó a habitar donde habita, por qué está donde está. Todo eso forma parte de las historias de vida de Pfisteria, que están completamente enredados, en nudos que son muy, muy difíciles de rastrear una causalidad. Entonces, Pfisteria tóxica solo está en ese modo tóxico activado cuando interactúa con el pez. No hay una manera de encontrarla así de una manera aislada. Y en condiciones ambientales específicas que fuertemente se sospechan tienen que ver con los desechos de las megagranjas. En términos simples, sin pez no hay asesino de peces. Y está la variable por ahí que obviamente se entiende por qué es problemático enunciar de manera explícita, ¿no? Porque tiene que ver con fuentes de trabajo, con la producción que aporta al dinero nacional de carne, en fin, ¿no? Contar este tipo de crisis desde la incertidumbre y los procesos emergentes en su complejidad nos aleja de un error de raíz que ha acontecido en las prácticas tecnocientíficas. ¿Cuál es este error de raíz? Como lo señala el filósofo George Rousse,
consiste en asumir que de alguna forma el mundo ya se encuentra naturalmente compuesto por objetos discretos y que solo tenemos que develar algo. Ah, ya me lo encontré, ¿no? Ah, ya me encontré la alga asesina. Ojalá las cosas fueran causalmente así de sencillas, porque supongo que no estaríamos en tantos problemas. Por otro lado, este tipo de métodos analíticos que consideran a objetos discretos existiendo de manera separada en el mundo, también nos han dado ciertas rutas de acción, ¿no? Desgraciadamente, cada postura tiene sus límites. Bien, ahora después de esta inspiración, voy a pasar al caso del sureste mexicano. ¿Por qué me inspiró a pensar en el sureste? Como ya les había dicho, hay muchos problemas en todo el mundo, pero pues me voy con este, ¿no? Las ideas anteriores nos posibilitan pensar problemáticas presentes que están aconteciendo en el sureste del país, las cuales se enredan con asuntos que merecen atención y acción colectiva, sobre todo ante las consecuencias que adolece la gente local en este momento, principalmente la población maya en resistencia, así como otros organismos y ecosistemas que en sí mismos forman un entramado particular de esos lugares. Solo por mencionar algunos enredos o problemáticas, nos encontramos con la invasión y la depredación del gran turismo, la destrucción de manglares y selvas, el paso trágico del huracán Eta, la construcción de un gran proyecto ferroviario, el florecimiento masivo de algas del género Sargassum, aguas, no es la misma, no es asesina, pero también genera muchas broncas, muchas broncas. La invasión de la agroindustria dependiente de semillas genéticamente modificadas, insecticidas, pesticidas, herbicidas y fungicidas que amenazan la vida de los polinizadores y que amenazan el modo en el cual se sostienen los productores de miel, así como la salud de cualquier ser vivo que se encuentre alrededor de esta trama de agroindustria. También se está pugnando por la implementación de megagranjas porcinas en el territorio de Yucatán, que terminarían contaminando la reserva de agua dulce más importante de México. Es decir, me refiero a la reserva hidrológica del Anillo de Cenotes. Cabe señalar que cada caso merece una atención profunda y particular, que lamentablemente no apunta a soluciones inmediatas o brindadas desde la perspectiva de una única disciplina. Es una exigencia absurda pensar que una única disciplina va a poder resolver tantos problemas. No obstante, el sureste mexicano llamó mi atención por dos éxitos parciales que pueden dar pistas sobre las maneras de abordar este tipo de problemas y cuestiones y así ver cómo podemos comprometernos y sumarnos en la composición de mundos más vivibles y donde haya procesos de muerte mucho más dignos, tanto para seres humanos como no humanos. Es decir, hay que pensar en las complicaciones que se pueden desencadenar a partir de las algas asesinas, ¿no? O sea, cómo esta alga asesina está en un entramado natural cultural que va teniendo consecuencias inmediatas muy irremediables. El primer caso de éxito que quiero compartirles se trata del impacto ambiental y del ecocidio latente que trajo consigo la siembra agroindustrial de soya transgénica en el territorio de Jolpechén, en Campeche. Las abejas, cuidadas por las poblaciones apicultoras, están desapareciendo al tiempo que las poblaciones mayas de la zona se encuentran en resistencia y defendiendo sus territorios. Aunque la monetización de la vida a través de la agroindustria ya tiene desagradables consecuencias muy bien detalladas por la historia de la ciencia, desde la implementación del programa tecnocientífico conocido como Revolución Verde en distintos países de África y Asia, a partir de la década de 1970, la retórica que se esconde en este tipo de negocios sigue siendo la misma y muchas décadas después sigue más viva que nunca, y esto es algo realmente preocupante. Seguir apelando a nociones en abstracto de desarrollo, progreso, combatir el hambre, generar empleos. Yo no estoy diciendo que esos dispositivos no lo logren. El punto es que son nociones muy abstractas que solo se están enfocando en lo inmediato y no estamos viendo la genealogía complicada que tienen esos dispositivos tecnocientíficos, las consecuencias que ya están muy bien estudiadas y detalladas sobre los suelos y las poblaciones, cómo terminan ellas recibiendo todo el impacto, así como que realmente a futuro es un modo de agricultura completamente insostenible. Sin embargo, prestar atención de manera exclusiva a los intereses del capital, que enarbolan una naturaleza barata, controlable y aprehensible, es solo una forma de tantas posibilidades de cohabitar en el mundo. Lamentablemente, solo es la mejor para quienes acumulan las ganancias de este tipo de agricultura. Nadie más se beneficia más que el pequeño porcentaje de personas
que terminan recibiendo las ganancias de eso. De esta manera, la muerte de las abejas expone una concatenación de eventos como la deforestación, la agrotoxicidad de las fumigaciones aéreas y el cuestionamiento de que dos poblaciones diferentes entienden nociones como desarrollo y progreso. Para una es destruir y acumular ganancia y para otra es cuidar tu relación con la naturaleza porque sabes que a largo plazo dependes de ella, ¿no? Generación tras generación. Cabe mencionar que, aunque las abejas son las protagonistas en esta historia y en esta lucha, no son los únicos polinizadores afectados por estos agrotóxicos y que sin polinizadores nuestra alimentación realmente estaría muy, muy comprometida. Sin polinizadores no hay alimentos, no hay vegetales, ¿no? Sin ellos no hay un dispositivo científico, por más caro que cueste, que pueda salvarnos. En este sentido hay que prestar atención a cómo podemos apoyar a estas luchas que han logrado la suspensión parcial de los cultivos de soya transgénica a favor de las comunidades apicultoras. Entonces tenemos dos antecedentes históricos muy, muy fuertes, que es la Revolución Verde, que ya se los mencioné y no les había mencionado, pero Argentina, justo en las regiones rurales como la zona de Entre Ríos, también está sufriendo consecuencias muy fuertes sobre vincularse con este tipo de tecnologías agroindustriales. El segundo caso, mucho más reciente, que es un pequeño caso de éxito, es la suspensión del funcionamiento de una megagranja porcícola en Jomún, Yucatán, donde nuevamente el pueblo maya consigue la defensa de su territorio, sobre todo por los riesgos posibles que esta actividad trae para el ambiente, en particular para los cuerpos de agua de los cenotes, para las infancias en cuanto a la toxicidad y las comunidades mayas de la región. La población inconforme ha resistido y disputado la defensa de los recursos que la sostienen, principalmente el cuidado del agua y la reserva del agua dulce más grande del país. Vuelvo a repetir porque las carencias y las cuestiones sobre el agua también se pueden trazar actualmente con una cuestión de tener acceso a agua para lavarte las manos, para no contagiarte de coronavirus y cuestiones por el estilo, ¿no? Por ahí van estos puntos de partida para complejizar y problematizar. Pese al ligero respiro que nos dan estos dos casos de éxito y la aparente impartición de justicia que se ha logrado, aún resta dar seguimiento, implementación y cumplimiento a dichas suspensiones. Que realmente de manera efectiva estos megaproyectos se logren parar en las zonas afectadas, así como empezar a sentar precedentes para que esto ya no vuelva a ocurrir a nivel federal. Ahora, ¿cómo se conecta todo esto con la ganadería como especies compañeras? Aunque las cifras y las estadísticas de sus representaciones en forma de tablas o diagramas conforman una narrativa necesaria, no agotan la complejidad y violencia de la vida de los animales involucrados en la ganadería de las megagranjas. La mayor parte de la carne que se consume proviene de ahí. No hay manera de dar tanto abasto de carne sin este modo abominable de producción. Se requieren otras narrativas que comprendan toda esta trama complicada de producción deshumanizante que fetichiza, aliena y es completamente cosida con las vidas que están involucradas. Porque a partir de todo esto se sostiene la industria de la carne, que está muy vinculada con problemas ambientales como el surgimiento de algas asesinas, como el surgimiento de sargazo. Comencemos con algunas cifras, ¿no? Según el compendio estadístico del Consejo Mexicano de la Carne, en 2019, que fue su análisis más reciente, se consumieron 8.7 millones de toneladas de carne de res, pollo y cerdo en el país. A mí me explota la cabeza con esa cifra porque es muy abstracta. O sea, para mí es complejo imaginar materialmente 8.7 millones de toneladas de animales. Pero aguas, ¿no? El demonio está en los detalles aquí. Toneladas de carne. Y después cambiar la narrativa a toneladas de animales. U 8.7 vidas, millones de vidas, ¿no? Entonces aquí está como que el detalle para que no lo vayamos perdiendo. Siendo México, con esta cifra, el sexto consumidor más importante a nivel mundial. Entonces somos uno de los países más cárnicos. Yo siento que eso es razón de orgullo para algunas personas. Hasta aquí podemos decir que las cosas van bien, ¿no? Salvo que las cifras tienen un pequeño problema porque fetichizan la vida de los animales que dieron sus vidas
para perfilar en las estadísticas económicas que contribuyen al Producto Interno Bruto y que sobre todo dieron su vida para alimentar a un buen porcentaje de la población humana, ¿no? Al mismo tiempo, todas estas cifras esconden las consecuencias que representan el manejo de residuos para todas estas cuestiones de las megagranjas, tanto de los residuos que producen los animales en vida como de los desechos una vez que ha sacrificado el animal, aparte del gran consumo de agua que esto viene por implicación. Por otro lado, se produjeron 7 millones de toneladas de cárnicos, siendo México el 7º país productor a nivel mundial. Entonces estamos hablando de muchas toneladas de carne, y esta carne fueron seres vivos en algún momento. Recuperando el trabajo de después, si queremos evaluar el peso total de los animales muertos de una manera mucho más integral, a esta cifra debemos de agregarle aquellos que murieron en la caza, aquellos que murieron en accidentes, por vejez, por enfermedades, por eutanasia, los que fueron comidos por depredadores diferentes al humano o que fueron eliminados por razones sanitarias o suprimidos porque pues, básicamente ya no eran productivos. Y es así que emerge la pregunta: ¿cuántos kilos de seres humanos desaparecieron a lo largo del 2019? Y esta es una pregunta particularmente dolorosa y que interpela para un contexto como México. Entonces, cuando se habla de personas, no nos medimos en kilos, pero cuando hablamos de animales de consumo, de estas especies compañeras tan importantes, en automático las traducimos en cifras, ¿no? Y en toneladas de carne. Exponiendo con claridad que esta no es la forma en la cual nos acercamos al trato de ciertas personas, porque al mismo tiempo también hay grupos de personas muy precarizadas y muy vulneradas que no son consideradas como tal, ¿no? Entonces, cuando se trata de cifras en muertes humanas, el cálculo depende de un promedio. Se infiere, pero jamás se mide en toneladas o kilogramos, ¿no? Es completamente impensable. Entonces, ¿por qué unas vidas sí y otras vidas no? Entonces, la utilidad o magia de las cifras corre el riesgo de la desensibilización. Es una de las primeras acciones en automático, ¿no? Nos separa, nos desensibiliza y hace que tengamos una posición de poder para apropiarnos de esas vidas. Al traducir las vidas y muertes en números, ignorando los procesos por los cuales esas vidas se hicieron matables, las vamos dejando pasar y asumimos su acumulación, ya sea por desinterés, por frustración, por saturación, porque no nos interesa o porque realmente no forma parte de nuestras problemáticas cotidianas, ¿no? No toda la gente tampoco tiene la posibilidad de estar teorizando y problematizando esto porque también tiene que sobrevivir. Entonces aquí yace una herida muy importante y un asunto completamente delicado para un país como México. Un lugar con miles de personas asesinadas y desaparecidas por la herencia política de una mal declarada guerra contra el narcotráfico, además de las capas y complejidades que trae el dolor de los feminicidios, los asesinatos a periodistas, a defensoras y defensores del territorio, a niñas y niños, por mencionar algunos de los eventos atroces que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pensar la muerte, pensar los procesos por los cuales están muriendo distintos tipos de seres vivos, realmente es un asunto doloroso pero urgente. Entonces, de regreso a los animales no humanos, hay que puntualizar que estas 8.7 millones de toneladas de carne no mueren, se consumen. Detrás de las estadísticas están las consecuencias sobre el ambiente, la capa de ozono, la salud de quienes consumen carne, así como las vidas de los animales. Los animales muertos llevan consigo la emisión del metano, principalmente en las vacas, enfermedades cardiovasculares para las y los consumidores, toneladas de cereales, principalmente de la agroindustria transgénica, porque son con las cuales se van a alimentar a tantos animales y estos animales generalmente no se alimentan de estos cereales, así que eso acarrea otro conjunto de enfermedades que necesitan medicalizarse. Esto es un efecto bola de nieve terrible. La deforestación para el cultivo de estos alimentos transgénicos, como la soya transgénica que mencioné, así como la deforestación para el montaje de estas megagranjas, el uso indiscriminado de medicamentos y con ello el ambiente propicio donde hay caldos de cultivo muy óptimos para la emergencia de enfermedades como coronavirus, de aspectos como la resistencia bacteriana, porque les están dando todas las presiones de selección
a organismos que tienen ciclos muy, muy rápidos para adaptarse. Hasta el momento, otra de las cifras aterradoras es que no hemos desarrollado ningún antibiótico nuevo en muchos años y que hay bacterias que ya son resistentes a nuestros mejores antibióticos. Entonces, pues tenemos muchos problemas encima, ¿no? Este proceso de desapego, de desenticización, si es que esa palabra existe y no me inventé algo horrible ahorita por los nervios, o de desingularización de nuestras especies compañeras, opera muy bien a través de las cifras, porque traduce a los animales en kilos de carne, guiado por las lógicas del consumo, ocasionando que sus muertes no se piensen de manera conjunta a las muertes humanas. Ocultar las ejecuciones es evidente. Desaparece aquello que puede recordar, aquello que existió como un ser vivo. Se trata de la transformación de su muerte en otra cosa que nada nos recuerda su origen. No hay momento en el cual podemos cuestionarnos qué es lo que estamos comiendo, ya sea porque estamos apurados en estos modos precarizados de trabajo, ya sea porque todos los días estás viviendo explotado en tu chamba o porque realmente no te importa, ¿no? Entonces, ni hablar de la disociación entre la anatomía de las partes animales que maneja el discurso científico y el contraste que esto genera con las categorías de los cortes de carne en las carnicerías y lugares donde se venden. Son discursos completamente distintos. Entonces, todo esto hace un borrado material y en la imaginación de toda la violencia que preside esta compleja transformación al tiempo que nos comprometemos con prácticas de olvido múltiple y de sensibilización constante. Los animales en este contexto no se crían, básicamente se producen como bienes de consumo. El rendimiento es lo que le da sentido a este trabajo. La producción de cifras termina por ocupar el lugar del pensamiento. Son los datos más fáciles, de más fácil acceso, y es muy fácil dar por sentado que pues así es, ¿no? Entonces, más allá de un respeto acalorado por algún tipo de predicamento purista de no matarás, no hay que comer animales, o sea, tampoco hay que irnos hasta este tipo de polos, ¿no? Acabo de exponer con este tipo de matanza tan violenta uno de los polos, ¿no? El polo del capital, el consumo y la producción de carne. Sin embargo, esto también nos puede llevar al polo purista, entonces hay que aprender a navegar lo más prudente posible entre los matices de esos dos, ¿no? Más que un no matarás, se trata de considerar que alimentar y matar son parte de las tramas que nos sostienen como humanos, que nos hacen especies compañeras cohabitando con otras especies compañeras, de manera que hay que fijarnos muy, muy claramente y con muchísima responsabilidad en los procesos que conducen a sus muertes, encontrar la forma de honrarles y evitar que sus vidas se vuelvan desechables y se vuelvan matables. Debemos prestar atención a la muerte. Es un asunto de sí o sí. Una ruta posible para esto es templuralizar y desantropomorfizar. Aquí recupero unas preguntas que plantea Judith Butler en Marcos de Guerra, Las vidas lloradas, respecto a qué vidas cuentan como vidas y qué vidas merecen ser lloradas. Estas situaciones nos imponen y nos interpelan porque cohabitamos y configuramos un mundo cuyos seres son interdependientes, incluidos nosotros, y que sobre todo esta interdependencia nos hace vulnerables por y para otros. Tomar esta clase de riesgos al asumir este tipo de narrativas nos vulnera frente a la tristeza para que al fin vidas vulnerables puedan contar para algo, que cuenten como vidas y no solo como cifras y kilos de carne, y que nos convoca a asumir un devenir muy implicado, muy enredado, de manera diferente con las especies compañeras. Nos convoca a escribir una historia distinta con ellas, una historia que no sea la historia de la masacre. Los animales en las megagranjas forman un tipo de subproletariado oscuro, ultraflexible, esclavizable y destruible a voluntad. En contraste con otro tipo de prácticas de crianza más humanizadas, las y los criadores de otro tipo de granjas, mucho más cercanas con sus especies compañeras, no aluden a pedirles perdón en el momento en el que viene el proceso de asesinarles, sino a darles las gracias. Entonces, ya para ir cerrando estas ideas que les vine a aventar en un viernes por la tarde y en un viernes 13, solo quiero apuntar un par de consideraciones finales. La primera se abre con una pregunta. ¿Qué obligaciones sobrevienen de la experiencia de vidas entrelazadas
una vez que se han iniciado los encuentros. O sea, es un punto irreversible. Estamos en entramados, vivimos en entramados, tenemos y vivimos las consecuencias tan terribles de estos entramados, en particular con la ganadería. Entonces, ¿qué obligaciones sobrevienen a esto? No hay una respuesta clara o contundente, y mucho menos yo puedo ofrecerla, o sea, está muchísimo más allá de mis posibilidades. Solo la necesidad de más y más diálogo y acción. Poner sobre la mesa estos problemas es un punto de partida importante. Nada sobre las relaciones multiespecie, es decir, nada sobre las especies compañeras conviviendo con especies compañeras resulta sencillo. Pero los pequeños logros se obtienen a través de un acercamiento y revisión de cada uno de estos entramados que van capturando nuestra atención, que siempre van a ser específicos y situados, y que al tener la proliferación de todos estos problemas, podemos ir pensando problemas que se parecen en otras partes del mundo, como el alga asesina y las consecuencias de la ganadería en México, ¿no? Podemos empezar a plantear este tipo de rastreos y de mapeos. Entonces, no hay respuestas o prácticas todoterreno, no hay cuestiones abstractas, no hay que creernos en estos choros del progreso y el desarrollo tecnocientífico. O sea, cada que alguien les venga a ofrecer eso del progreso y el desarrollo tecnocientífico, pídanle que se los baje a un ejemplo concreto y van a ver en qué lío se van a meter, ¿no? Entonces, no hay ninguna de estas cuestiones aconteciendo abstraída del mundo, ¿no? Todo funciona en estas tramas. Tampoco hay que vender aspiraciones universales, ¿no? De que estas pequeñas luchas funcionaron en Yucatán y en Campeche, van a funcionar en todo el mundo. No, ojalá las fórmulas fueran tan sencillas, pero hay que seguir pensando, hay que seguir teorizando al respecto, ¿no? Más bien se trata de cohabitar lo más responsablemente posible y de prestar atención a este tipo de encuentros, entrelazamientos e implicaciones mutuas que implica vivir en compañía y vivir y morir en compañía, más bien. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas Xochitl, gracias eso por tus fue valiosas palabras, muy interesante. En realidad nos deja pensando muchas cosas, sobre todo qué importante que escuchen esto, no solamente los que estamos dentro de alguna academia como filosofía, como biología, sino que también los jóvenes, que también la gente que está allá afuera en el Facebook, ojalá y puedan escuchar sus palabras y que les deje una reflexión que sea importante, no solamente para sus vidas, sino para el mundo entero, ¿no? Muchas gracias. Victórico, ¿quieres comentar algo? Perdón, se me trabó, y no podía abrir. Pues más que nada agradecerle a la maestra su excelente comunicado, su conferencia magistral, y preguntarle al staff más bien si hacemos algunas preguntas o ya estará la gente para nuestra clausura. Mientras tanto, en lo que nos contestan, aquí en el chat, maestra, nos dice la maestra Maribel, parece que las vidas de los animales no humanos no se toman en cuenta ni importan. Es una lástima. Además, esas cifras tampoco toman en cuenta la cifra negra de los rastros o mataderos clandestinos, ¿no? Y otra pregunta, dice Jesús, así como la depredación, el parasitismo y demás relaciones simbióticas dentro de los nichos ecológicos se dan, ¿cree usted que se puedan establecer relaciones simbióticas que no tengan como base el metabolismo entre diferentes especies y que tengan que ver más con cómo cada especie asume en su experiencia el contacto con otros seres vivos? ¿Sí? Entonces, está esta cuestión de las relaciones simbióticas y se puede dar de diferente manera entre especies y la cuestión de la cifra negra de los rastros clandestinos en los mataderos, ¿no? Sí, Sí, maestra.
Ay, bueno, pues muchas gracias por escuchar. La verdad es que a veces también para que se escuchado este choro, pues se necesitan dos partes, ¿no? Entonces, les agradezco y de manera particular, pues, a Néstor, que me sonsacó para participar y que estuvo ahí muy cercano en el seguimiento para que esto fuera posible. Y sobre los mataderos clandestinos, sí, enumeré un par de cosas, pero no son los únicos casos donde ocurren estas muertes de animales. Y me parece que ese es un problema muy, muy serio, sobre todo en el acceso a los datos, porque dado que son clandestinos, no creo que sea gente muy amable para compartirlos, ¿no? Entonces, claro, si en un matadero oficial las cosas son muy terribles, no me quiero imaginar cómo son en un matadero clandestino, ¿no? Claro, podemos sumar otro tipo de muertes que hay de los animales en ese sentido. Y sobre la cuestión de la simbiosis, si entendí bien la pregunta, desde la perspectiva evolutiva, la simbiosis es una relación de coevolución entre dos especies distintas que se tiene que dar de manera gradual y forjándose entre el ambiente, las dos especies de organismos en un devenir de miles de millones de años. Por ejemplo, la relación de simbiosis entre polinizador-planta, aunque no sea exclusiva, tiene detrás una historia natural, por lo menos en la complejidad del tiempo. O sea, son relaciones que se van tejiendo a lo largo de miles de millones de años. Ahora bien, si es una relación de polinizador-planta exclusiva y una de las partes muere, pues la otra va a morir al poco tiempo, ¿no? Ese es un punto. Entonces, me parece que podemos utilizar la simbiosis, que es una manera en la cual la piensa Donna Haraway, como una metáfora para estas formas en las cuales podemos interrelacionarnos entre especies y en saber cómo dependemos unas de otras, pero me parece que desde el ámbito biológico sí tiene esta causalidad más exclusiva apelada a la evolución. O sea, son dos especies que se van compenetrando en procesos de miles de millones de años. Y debemos estar muy agradecidas y agradecidos con las bacterias de nuestro microbioma, porque hablando de relaciones en las cuales no podríamos estar aquí, si desaparecieran todas las bacterias que tenemos tanto fuera del cuerpo como dentro de todo nuestro cuerpo, o sea, nuestra vida sería completamente miserable. Eso por un lado, ¿no? Nos ayudan a llevar a cabo un montononal de funciones, desde la digestión, cuestiones como el sueño, o sea, se están encontrando cosas muy locochonas en estas simbiosis bacterianas que fuimos adquiriendo como mamíferos en nuestra historia evolutiva de animales. Eso por un lado. Y nuestras células de mamíferos o nuestras células nucleadas, por así decirlo, son muchísimo menos en cantidad, si nos vamos a las cifras, a las células bacterianas que nos hacen posible vivir. Entonces somos más bacteria que humano. Y sin esas bacterias no estaríamos vivas y vivos. O tendríamos una calidad de vida muy deplorable. Muy bien. Pensando un poco, maestra, vemos que el circo ha casi extinguidose, ¿no? Y entonces lo que ahora tenemos en su lugar es el Circo du Soleil, en donde son los seres humanos los que hacen las piruetas y todo este asunto. Y así como le ha pasado al circo, ¿usted considera que llegar a un momento en que se pudiera legislar jurídicamente sobre los derechos de los animales no humanos a ese nivel? ¿O tendríamos que primero vencer a los intereses comerciales que hacen la gran ganancia del comercio de la carne? O bien, aunque venciéramos estos obstáculos y hubiera esta legislación, quizá a nivel mental y evolutivo, el ser humano todavía no esté preparado para poder darle su lugar real a otro ser, animal no humano, en el conjunto de la naturaleza. ¿Qué piensa al respecto? Por un lado. Y por el otro lado, la maestra Hilda Salmerón le felicita por su conferencia y dentro de su plática llegó un momento en que dijo que hay un extremo del purismo, ¿no? Y pregunta a ella que en qué consistiría este extremo purista. Muy bien. Pues me parece que legislaciones hay, incluso para muchas problemáticas, para combatir la violencia contra las mujeres, para combatir el maltrato animal. Entonces, digamos, teóricamente a veces no son tan malas, pero el acceso a esos discursos sofisticados dependen de que tú manejes un vocabulario
legal y jurista especializado, ¿no? Eso por un lado. Por otro, hay una brecha muy, muy abismal entre las leyes que existen en papel o las leyes que se promulgan en algún momento y la manera en que van bajando de manera particular en la diversidad del país. Entonces, no es que no existan porque ahí de repente te responden, ¿no? Desde la política que gobierna. No, 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 sí existen las leyes, sí protejamos a los animales, ¿no? Ajá, pero ¿cómo van cobrando vida efectiva real esas leyes? Pues es mitológico, ¿no? Realmente no ocurre en cuanto al maltrato animal. O sea, si a veces las leyes de protección a las personas, dado que somos tan antropocéntricos, no operan con justicia, pues menos para algo que se considere en el imaginario inferior. Entonces, me parece que tiene que ser, por un lado, un esfuerzo colectivo, como estas pequeñas resistencias que frenaron la megagranja, ¿no? Gente que tenga el interés, que se sume. O sea, esa es una ruta que yo veo posible, no creo que sea la única. Y es un camino de picar piedra, ¿no? A veces convocar a la gente para eso, pues es complicado porque pues es que te cierran las puertas a la cara o que te tachen de radical, o que la gente se siente interpelada porque quiere seguir comiendo tacos, ¿no? Todo termina muy tergiversado cuando tú no estás manejando ese discurso por ese lado. Y me parece que es muy difícil con las herramientas que tenemos, por lo menos al corto plazo, frenar las estructuras del capital, ¿no? Las verdaderas estructuras. O sea, es muy difícil. Me gustaría pensar que sí, pero así como dice Úrsula Le Guin, ¿no? En algún momento fue imposible pensar el fin de las monarquías, entonces podemos imaginar y pensar el fin del capital, por lo menos de manera futura, ¿no? En una ucronía y cada quien haciéndose su fantasía. Entonces, no hay que trivializar, ¿no? Nos gustan de repente estos discursos de sí, abajo el sistema, quemar, ¿no? Y por un lado sí, y hay cuestiones de rabia que pues obviamente es la única salida que tienen para canalizarlo, pero más allá de eso, cuando entiendes es que estas cuestiones son tan anquilosadas estructural e históricamente, dices, oh no, no, es muy difícil. Entonces yo creo que una ruta de acción posible es sumarse en estas luchas colectivas que tienen pequeños éxitos y van marcando pues pequeños casos de acción, ¿no? No sabemos si nos puede ir bien, no sabemos si nos puede ir mal. O lo mismo, la Suprema Corte ya impidió la siembra de soya transgénica, pero sigue ocurriendo, ¿no? Es muy difícil. O igual, por ahora se canceló, hace un par de días fue lo de la granja porcina, es muy reciente, pero puede que consigan un amparo de vuelta. Entonces son luchas muy complicadas y muy desgastantes. Y respecto a la pregunta del purismo, a mí no me gusta irme a los extremos, primero, que defienden el capital, porque no soy la burguesía, ¿no? No puedo defender ese tipo de sistema que es tan ajeno a mi clase social. Y por otro lado, uno de los purismos es lo que también se ha detallado como estas cosas ecofascistas, ¿no? De el virus somos los humanos, nosotros estamos acabando con el planeta. Siento que este tipo de purismos tienen discursos que buscan interpelar de manera muy agresiva, que te buscan convencer a la fuerza en lugar de realmente buscar un diálogo donde la gente misma se quiera sumar por su propia voluntad, ¿no? A ver, mira, esto es lo que está pasando, está muy cañón. ¿Qué onda? ¿Le entras? Ese es un estado muy distinto a decir, sí, todos estos animales mueren y poner videos que son hasta grotescos, ¿no? Para intentar mover a la gente. Vaya, son los recursos que tienen en ese otro extremo, pero yo no comparto ese tipo de formas de convencer porque creo que no llevan al diálogo. Creo que son otro tipo de imposición. Entonces, me parece que al final desmoviliza tanto defender al capital y las ganancias como desmoviliza defender este tipo de purismos. Entonces, me gusta más estar entre estos matices, moverme por las ramas, de aunque se sume una persona, pues bueno, con esa persona algo ya va a cambiar, ¿no? Maestro, tu micrófono. Maestra, pues le agradecemos mucho su conferencia magistral. Exactamente como dije al principio, íbamos a disfrutar esto y bueno, pues nos ha ilustrado también, sobre todo porque incorpora la parte de la ciencia y esto, bueno, pues siempre nos enriquece, ¿no? A los filósofos. Y
también comparte la parte filosófica. Entonces eso quedó perfecto. Entonces, pues no nos queda más que agradecerle muy cumplidamente su participación. Maestra, muchas gracias. Y al público que nos acompaña, le pedimos que podamos ir a la otra sala, en donde ya nos esperan las autoridades para que podamos hacer la solemne clausura de este 32º Coloquio Nacional de Filosofía, después de haber escuchado la espléndida participación de la doctora Xóchitl Arteaga Villamil. Le agradecemos mucho, maestra, y compañeros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias, maestra, y seguimos adelante.